El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios los bendiga. Qué bueno poder llegar a cada uno de sus hogares, su lugar de trabajo, donde tú te encuentres, para compartirte la palabra de Dios. Nuestro anhelo y deseo es que tú seas prosperado. Si tú eres prosperado en tu espíritu, eres prosperado materialmente. Qué bueno podernos ver, dialogar en esta hora, empezar a crecer en la vida cristiana, tener un desarrollo, porque estamos a las puertas de que Cristo venga. Y no debemos angustiarnos, preocuparnos, sino por el contrario, vivir una vida agradable a Dios, vivir una vida como lo que somos, embajadores de Cristo, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Antes, sed bien llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20, nos dice la Escritura: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra versión de la Biblia nos dice lo siguiente: y no os emborrachéis con vino, que es desenfreno. Antes bien, estad siempre llenos y estimulados por el Espíritu Santo. Hablad entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, ofreciendo alabanzas con voces e instrumentos, y alabando al Señor con todo vuestro corazón, en todo momento y por todo, dando gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas creen que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con una emoción que se siente o un estímulo que se siente, o cuando la persona cae al piso, o cuando la persona comienza a hacer cosas que todo mundo queda impresionado. Y déjeme decirte que esto no es así. El apóstol nos está diciendo en los versículos 18 al 20 que hay dos formas de que tú y yo seamos influenciados. La primera forma que tiene que ver es el alcohol. El alcohol toma control de la persona, controla su vida, controla su razón. Y el apóstol dice: no hagan eso, más bien sean ustedes controlados por el Espíritu Santo.
Él detalla cómo debe manifestarse la vida llena del cristiano, el Espíritu Santo. Así que vemos un mandato central para todo creyente. Tú debes mover tu vida bajo la influencia del Espíritu Santo. Muchas personas, y especialmente alguien me llamaba angustiado, afligido porque estaban sucediendo muchas cosas en su vida, en su familia. Y yo pude ver cómo a veces nuestra vida viene en momentos duros, difíciles, pero tenemos tanto ruido externo, tenemos tanta información, pero no específicamente de Dios. Nos sentimos solos, desesperados, angustiados. Yo te diría, cierra tus ventanas al ruido exterior y abre tus ojos, abre tus oídos a la voz de Dios, la Biblia. Llénate más de Biblia. No os embriaguéis con vino. Yo me puse a reflexionar porque el vino hace que la persona se desenfrene, adormece la razón. Y el apóstol dice, antes sed llenos. Y yo decía, pero ¿cómo es que el apóstol le habla a la iglesia de Éfeso? Y de hecho la carta a los Efesios es la iglesia. Es una carta a la iglesia, es una carta donde vemos nosotros doctrina en cuanto a cómo Dios hizo una obra. Esa obra se refleja en tu vida, donde debes dejar tu naturaleza vieja, dejar de ser carnales. Y de hecho esto nos muestra que en la iglesia pueden haber cristianos carnales, cristianos que les gusta el alcohol. Es así que hay una prohibición por parte del apóstol y prohíbe el desenfreno que causa el alcohol, el consumo del alcohol. La borrachera, embriagarse con vino, lleva a la disolución o desenfreno. La palabra azotía, griego, que significa una vida sin control, irresponsable, desperdiciada. ¿Cuántas familias se han perdido? ¿Cuántos empleos? ¿Cuántas fortunas? ¿Cuántas cosas se han perdido por causa del alcohol? El punto es que el alcohol controla y somete la voluntad de la persona. Y es por eso que el apóstol hace como ese paralelo. Si te controla el alcohol, no lo hagas. Permite más bien que el Espíritu Santo controle tu vida. La razón pasa a un segundo plano y controla a la persona y salen sus deseos reprimidos. Por eso el mandato es, sea lleno del Espíritu. Es un contraste. Sed llenos no es una sugerencia, es una orden que tiene un tiempo presente continuo. Esto implica una acción constante y continua. No es un evento de una sola vez. El ser llenos no tiene nada que ver con que tú sientas algo diferente en tu vida. Puede ser una manifestación del Espíritu Santo, pero eso no implica la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un estado de ser y de influencia y control diario del Espíritu Santo sobre tu vida. Lo que el apóstol dice es que en lugar de ser controlado
por una sustancia que lleva al caos, el creyente debe ser controlado por el Espíritu Santo, lo cual lleva a la disciplina, la santidad y una vida útil. Ahora, ¿por qué? Era mi pregunta. ¿Por qué se amonesta al vino? Me puse a estudiar, me puse a mirar cuál era el contexto cultural de la iglesia de Éfeso. Y de hecho, estudiando a los corintios, también hay un contexto cultural. Pero dentro de la iglesia de Corinto había un desorden moral, había un desorden doctrinal. Y parece ser que esto era el común de aquellas iglesias con mayor influencia de población, porque Éfeso era una iglesia importante, al igual que Corintio. Por eso yo me preguntaba, pero ¿por qué se le dice a creyentes que no se embriaguen? Y esto tiene que ver con la cultura, esto tiene que ver con la influencia del mundo, que muchas veces los pastores, los líderes, no se dan cuenta. O si se dan cuenta, ven que sus iglesias pueden crecer y permiten que crezcan, pero no glorificar a Dios. Y este es el gran peligro que hoy hay en el cristianismo. En Lucas capítulo 21, versículo 34, el Señor Jesucristo dijo algo. Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lucas 21, 34. ¿Cuál era el contexto? Déjeme decirte que habían en Éfeso un templo. En ese templo se realizaban orgías. La ciudad tenía una fiesta que celebraba en honor a Dionisio. Dionisio era el dios del vino. De hecho, Platón lo menciona. Menciona las orgías que se realizaban de Bacoa o las fiestas celebradas en honor al dios Dionisio. Durante esta fiesta, hombres y mujeres consideraban un acto de adoración aceptable emborracharse y correr por las calles, los campos, las viñas, con cantos y gritos desenfrenados. ¿No te parece algo común en las iglesias que ya hacen la chicoteca, la cristioteca y todas las tecas, donde traen toda una conmoción del mundo, pero como estamos dentro del cristianismo no hay problema? Es como el cristiano que va a la taberna con la esposa, o aquel cristiano que es cristiano, pero resulta que se le murió su mascota y le hace un funeral, le lleva al pastor para que ministre, y una serie de arandelas que parece algo normal. A esto, a este caos, el apóstol se opone y le dice a la iglesia que la cultura no puede influenciar al cristianismo. Para ello, el apóstol le dice: no te emborraches, sé lleno.
Y para tú ser lleno, el apóstol dice, canta salmos, canta himnos y haz cánticos espirituales. O sea, el apóstol le dice, cambia todo ese engranaje del mundo y centra tu vida, porque la vida cristiana también se puede disfrutar. Hay reuniones en las cuales uno puede participar en familia y no tiene por qué tener alcohol. Por el contrario, se puede compartir y se pueden realizar dinámicas que puedan unir a la familia, pero que no sea el alcohol el que une a la familia. El apóstol busca formas más apropiadas para la devoción y desea que el culto cristiano destaque en fuerte contraste con los hábitos salvajes y disolutivos del paganismo. ¿Cuál es la artimaña de Satanás? Meter la levadura dentro de la iglesia. Meter la levadura dentro de la iglesia. Estamos viviendo momentos históricos y proféticos. Y esto no nos debe angustiar. Por el contrario, esto nos debe animar a afianzar nuestra vida más en Dios que en el mundo. Así que el desorden era del contexto cultural de Éfeso. Incluía una fuerte presencia de embriaguez, y esto era especialmente el vino, la cual se asociaba con la disolución, el desenfreno y un estilo de vida de autodestrucción, que es azotía. Además, era un ambiente donde la embriaguez estaba ligada a prácticas religiosas paganas como el culto a Dionisios, dios del vino. La orgía y la embriaguez que se usaban para buscar la comunión con la divinidad. Por eso el apóstol contrarresta directamente esta orden diciéndole al cristiano, tú no necesitas del vino. Tú que quizás estás bajo esa inclinación de tu carne sobre ese pecado, es tiempo que hagas un alto en tu camino. Cambia eso por la llenura del Espíritu Santo. Este contraste que vemos nosotros entre la cultura religiosa de Éfeso y lo apropiado en la iglesia, es lo que el apóstol dice, no te embriagues, sé lleno del Espíritu Santo. El apóstol se opone a lo inmoral y da un mandamiento moral y ético, y por consiguiente espiritual. La embriaguez y la palabra disolución o azotía. Disolución tiene que ver con el desenfreno. Es el comportamiento moralmente laxo y descontrolado, la antítesis a la vida disciplinada que debe tener un creyente. Autodestrucción también es la palabra azotía. Es el libertinaje, el despilfarro. Sugiere un estilo de vida de derroche, imprudencia, pérdida de control, que a la larga lleva a la ruina personal y moral. Por eso, ten cuidado con realizar cosas que el mundo hace, pero tú le cambias el nombre para volverlo cristiano. Y no quiero oponerme a nada para que la gente no vaya a decir de pronto que me volví tan legalista y fanático. No. Pero sí ten cuidado con tu acción
Dios no ve tu emoción. No, yo no me puedo acercar a Dios emocionalmente. Yo me tengo que acercar a Él con un corazón contrito y humillado. Ser llenos del Espíritu Santo. Esta es la realidad del creyente. Vuelvo y te digo, la llenura no tiene nada que ver con que tú sientas, con que tú corran rayos por tu cuerpo. No, no es eso. No es que entraste a un éxtasis. No. Tiene que ver con la comunión día a día de un creyente. Si te pusiera un ejemplo donde hay algo tan valioso y eso tan valioso tú lo ves normal. Y tú lo ves normal porque te falta conocimiento, te falta saber qué es. Y así le sucede al creyente. Cuando el creyente permite que el mundo exterior sea más fuerte que la voz de Dios, es donde viene el gran problema. Por eso la Biblia es radical en condenar la embriaguez. Mire lo que pasó con Noé. Noé es un personaje de la Biblia que escuchó la voz de Dios, obedeció, condenó al mundo bajo el agua, solo se salvó él con su familia y los animales que entraron al arca. Pero una vez el arca se detiene, pasa todo, él sale y toma un jugo o vino fermentado. No perdió la razón y a causa de ello Can se burla. Ten cuidado con cosas que pueden ser tan fáciles, permisibles dentro de la vida cristiana, pero que te pueden llevar a la destrucción. El apóstol, vuelvo y te repito, hace alusión específica a las orgías embriagadoras que se asocian con muchas ceremonias religiosas paganas de la época. Al parecer en ellas se inducía algún tipo de comunión exáctica con supuestas deidades. Pablo se refiere a este tipo de participación pecaminosa y lo denomina como la copa de los demonios. Y es que la iglesia, que es una clínica, la iglesia no es un lugar de descanso, no, la iglesia es un hospital, una clínica donde van los enfermos. A la iglesia no van los sanos, porque no necesitan. A la iglesia van las personas enfermas a recibir de Dios. Pero muchas veces las personas se dejan llevar por sus emociones y terminan en problemas y pareciera que la iglesia es igual al mundo. Y no es así. Dios desea que tú tengas una comunión verdadera con Él, no inducida por emociones, no inducidas por cosas externas, sino por el Espíritu Santo. Por eso Él dice, no te embriagues, sé lleno. El apóstol está hablando sin duda alguna de la morada del Espíritu Santo permanentemente en el creyente. El creyente cuando recibe a Cristo en su corazón, viene el Espíritu Santo. Pero el creyente debe buscar la llenura. Esa llenura no es un día ni dos, es todos los días. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, viene el Espíritu Santo, que es lo que se llama como el bautismo. Tú eres bautizado por Cristo con el Espíritu Santo.
Y eso lo habla muy claramente el apóstol en Romanos y en Primera de Corintios. Cuando tú eres bautizado por Cristo en el Espíritu Santo o bautizado con el Espíritu Santo, tú eres habitado, tú eres presencialmente vivido por el Espíritu Santo. Pero el apóstol está dando un mandato que los creyentes deben vivir todo el tiempo bajo la influencia del Espíritu Santo. Y debe permitir que la palabra de Dios te controle. Y ahí es donde empieza la llenura del Espíritu Santo. Cuando empiezas a llevar una vida pura, a confesar tus pecados, no a permitir que culturas, pensamientos como el gnosticismo, como el dualismo, controlen tu vida. Hay cristianos que dicen es que yo estoy en un proceso y hermano usted sabe y pecan y Señor perdóname no he podido y vuelven eso una batalla personal en cambio de convertirla en una renovación de la mente por medio de la palabra de Dios. Dios desea que tú mueras a ti mismo. Dios desea que tú rindas la voluntad de Dios a Él. Que tu vida se rinda totalmente tu voluntad a Él. Ser lleno del Espíritu significa vivir en la presencia consciente de que Cristo debe llenar tu mente. Vuelvo y te repito, hay momentos, hay dificultades, hay adversidades que a veces afrontamos, pero es que esto viene como consecuencia del pecado. El pecado original de Adán y Eva fue que trajo a la raza humana la enfermedad, trajo problemas y conflictos económicos, conflictos matrimoniales, conflictos de toda índole. Y el hombre se aleja de Dios. Por eso el apóstol dice, sé lleno. Y una vez sé lleno, invita al creyente a que haga cánticos, que lea los salmos, que viva los salmos, que haga cánticos, que haga himnos en el Espíritu. Que tú entiendas la palabra de Dios. Hay cristianos que le dan más importancia a la música mundana comercial, que terminan el día deprimidos, aburridos, secos, y van a orar y lo único que les sale son todas las letras que han escuchado todo el día. Ten cuidado. Tú debes andar en el Espíritu. Y esto significa la llenura. La llenura se evidencia en la vida del creyente de las siguientes maneras. Versículo 19 y 20. 1. Una vida de adoración y compañerismo. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y es que el Espíritu Santo, cuando tú estás lleno, produce en ti una vida de gozo. Y esto se influencia tanto en lo privado como en la comunidad. Porque el apóstol dice que lo hagas primero para ti, o sea, en vuestro corazón. Pero luego él dice que lo exprese hablando entre vosotros, o sea, influenciando a los demás sobre una vida del Espíritu Santo. Los salmos quizás se refiera a los salmos del Antiguo Testamento. Los himnos es un cántico de alabanza a Dios.
Y los cánticos espirituales puede probablemente ser algo inspirado por el Espíritu en el momento o en la música con un contenido netamente espiritual. Hay música cristiana deprimente. Y esto es lo que tú no puedes permitir. Música que tiene doble mensaje y es cristiana. Yo no me aparto que la música a veces debe a uno alegrarlo, pero a toda hora escuchar esa música nostálgica, esa música que te lleva a la depresión, que te lleva a sentirte como la escoria más grande. Una vida de gratitud constante. En Efesios 5:20, el apóstol nos dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo transforma la perspectiva del creyente para que pueda ver la mano de Dios en todo, tanto en lo bueno como en lo difícil. Para mí ha sido algo que me motiva de gran gozo cuando Sadrach, Mesach y Abed-Nego no obedecen a la orden de adorar la imagen. Y era una orden dada, y era un decreto dado. Y ellos se paran frente a este hombre y le dicen, mire, oh rey, no vamos a adorar la estatua. Así que ni te molestes porque no lo vamos a hacer. Se molesta el hombre, como debe ser, y una vez se molesta, manda calentar un horno. Y como que les da el hombre una oportunidad de que reflexionen y ellos les dicen, miren, no lo vamos a hacer, punto. Y si Dios nos salva, bien. Y si no nos salva, bien. ¿Cuántas veces pasa algo y tú te sientes nostálgico, impotente? Te sientes como la escoria más grande del mundo. Ves que tu Dios pareciera que está en el cielo, tan alto, tan lejos, que no puedes llegar a Él. Pareciera que Dios te diera como una cita para ver si de pronto. Y esto es motivado por tu carne. Por eso tú debes callar eso y saber que Dios está contigo y está dentro de ti. Cuando vengan esos momentos, tú para y dices, Señor, me siento así. Pero donde yo paro, tú sigues. Donde la mano del hombre se detiene, tu mano no se detiene. Fue así que Sadrach, Mesach y Abed-Nego fueron echados al horno. Y quienes les echaron murieron insofactamente, pero ellos no. A veces en medio de la prueba y de la lucha, Dios más está con el creyente. Porque el creyente necesita de Dios. No solo tú estás en la barca está Jesús. Jesús está en tu vida. El Espíritu Santo está en tu vida. Y si Jesús está en tu vida y el Espíritu Santo está en tu vida, Dios, el Padre, está en tu vida. Por eso la Biblia dice, vendremos a Él. Haremos morada en Él. Cuando algo malo venga, confía. Declara la palabra. Confiesa la palabra. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Dando siempre gracias por todo. Hay algo hermoso y es la gratitud. El ser tú agradecido con Dios. La gratitud se convierte en una actitud constante. Esto no significa que todo sea bueno, sino que Dios es soberano y fiel en todas las circunstancias, permitiendo que el creyente
le dé gracias a Él, quien está obrando incluso a través de la prueba. La Biblia dice que Dios no pone una carga que no podamos llevar. Dios no pone algo más allá de lo que no podamos soportar. Ahora hay poder en el nombre de Jesús. Yo dije, hay poder en el nombre de Jesús. Toda expresión de gratitud y adoración se debe hacer reconociendo la autoridad y la obra mediadora de Jesús. Hay una esperanza. Aquellos que tienen a la Virgen como mediadora no tienen esperanza, porque en ninguna parte de la Biblia Dios ha puesto a alguien sino a su Hijo. Dios no ha puesto a ningún santo sino a su Hijo. Solo hay un camino al Padre y se llama Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que no pierdas tu tiempo yendo y buscando que el pastor ore por ti, que el líder ore por ti, cuando tú puedes orar y tú puedes buscar a Dios. Efesios nos llama a un cambio de control. Es un control, porque así como el vino controla, el Espíritu Santo controla. Así como una persona bajo la influencia del alcohol es controlada, Dios te está diciendo que no tengas una vida desenfrenada, sino por el contrario, que tengas un control constructivo y continuo, el Espíritu Santo, que se manifestará en una vida de alegría, adoración mutua y gratitud incondicional a Dios. Por eso vuelvo y te repito, Efesios capítulo 5, versículo 18, es como ya el final de lo que el apóstol ha venido diciendo a lo largo de Efesios capítulo 5. Y a lo largo de Efesios capítulo 5, recordemos que el apóstol está diciendo somos luz y debemos imitar a Dios. Y debemos imitarlo porque Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y que debemos andar en amor, así como Cristo es la expresión de amor de Dios. Y Dios nos ama a través de Cristo. No hay manera de que Dios nos ame, sino es a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios. Por eso, en la fornicación, por eso la inmundicia, por eso la avaricia, no debe estar en un cristiano. Palabras deshonestas, necedades, truanerías, no deben estar en nosotros. No debemos engañar a nadie, ni dejarnos engañar. No debemos participar con aquellos que dicen ser cristianos, pero tienen vidas que son una vergüenza. Éramos tinieblas, ahora Dios nos ha llamado a luz. Somos el resultado de lo que Cristo hizo, porque Él es luz. Nosotros proyectamos la luz que es Él. No es que nos convertimos en otra luz, no. Somos la proyección de lo que es Dios en nosotros. Por eso dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Luego el apóstol dice, no se embriague. Y luego termina él diciendo que demos gracias a Dios. Para iniciar, el apóstol con el versículo 21, el sometimiento unos a otros en el temor de Dios. Y comienza el apóstol a hacer el desenglose de la mujer para con el esposo y un comparativo que después vamos a estudiar.
Pero lo primero que Él te dice es tu vida no debe ser controlada por algo externo, sino por el Espíritu Santo. Tú debes tener una rendición activa y continua a la voluntad de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Permitiendo que el Espíritu te guíe, te dé poder para vivir como Cristo vivió. Es un mandato divino. La palabra o el verbo para ser lleno es un modo imperativo. El modo imperativo indica que es un mandato, no una sugerencia ni una opción. Es la voluntad de Dios para cada creyente. Por eso, pregúntate, ¿mi vida está llena? Es como si tomáramos un vaso y lo llenáramos. El vaso contiene lo que tú le has agregado. ¿Qué le has agregado a tu vaso? ¿Películas de Netflix a toda hora? ¿Música comercial? ¿Negatividad? ¿Temor? ¿Angustia? Hermano, estamos viviendo los últimos tiempos, ¿y usted qué cree? ¿El Señor ya vendrá? Y yo le digo, bueno, ¿y usted por qué le da temor? No, es que usted sabe, hermano, es que uno no está preparado. Pues, ¿cómo vas a estar preparado si te la escucha, si el ruido de la gente es más que la voz de Dios? Por eso la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Sean reconocidos delante de Dios. No se angustien, sean reconocidos delante de Dios. Ahora, tú debes tener un tiempo presente y continuo. La gramática griega del verbo comunica la idea de una acción continua o repetitiva. Mejor traducida, sigan siendo llenos del Espíritu. O, como lo quieras, permítase ser lleno continuamente por el Espíritu. Escucha música que te lleve a Dios. Escucha predicadores que te acerquen a Dios, no aquellos que venden el Evangelio por un centavo. No aquellos que te prometen el cielo. No aquellos que te declaran. Hay gente que le declara a uno, es que te declaro, y yo lo miro y digo, pero ¿de dónde acá usted qué? No. Hay una evidencia, un resultado. Y se describe inmediatamente una vez tu vida llena. Y es adoración y gozo, gratitud y sumisión. Permíteme orar por ti. Permíteme pedirle a Dios que haga que esta palabra pueda entrar en tu corazón y que rechaces el ruido del mundo. Padre Celestial, hoy vengo delante de tu presencia y vengo presentando a cada persona que me está escuchando y viendo. Sé que a veces tenemos limitaciones, pero hay algo que nos lleva a ti, tu palabra. Hay algo que nos afirma a ti, tu palabra. Hay algo que nos hace enamorarnos de ti, tu palabra. Por eso te pido, Señor, que cada persona que me escucha pueda reconocer que el ser lleno del Espíritu Santo no es algo que me motiva o que mis sentimientos tienen que ver, o es algo porque alguien me puso la mano y me dijo, sé lleno. Sé lleno significa tener yo comunión contigo. Ser lleno significa tener una vida que te agrade a ti, que sea controlada, porque el apóstol nos dice, no se embriaguen sino sean llenos. El alcohol me lleva al desenfreno, a la frustración. La llenura me lleva a una comunión, me lleva a una vida. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora que tú comiences a hablar a cada persona. Aquellas personas que tienen modismos, circunstancias, que tienen cosas, Dios mío, que deben dejar
porque el mundo y su carnalidad les ha querido difamar y confundir. Pero yo te pido en esta hora que ellos puedan entender que tienen que salir de eso. No puede haber temor en nuestra vida. Nosotros no vivimos porque el mundo vive. Nosotros no estamos porque el mundo está. Nosotros estamos porque el reino de los cielos ha venido a nuestra vida. Y vivimos para el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es la embajada que nosotros representamos. Puede haber hambruna en el mundo, pero tú nos suples. Puede haber angustia en el mundo, pero tú nos guardas. Puede haber inseguridad en el mundo, pero tú nos proteges. Pueden haber dificultades en el mundo, pero tú nos has dicho, confiad. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Por eso, Señor, decido hoy cerrar mis ventanas al mundo, cerrar mis oídos al ruido del diablo, abrir mis ojos y mi boca y mis oídos a tus palabras, porque en tus palabras hay vida eterna, porque en tus palabras hay salvación y libertad, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret para sanar. Por eso, si tú te sientes enfermo o estás enfermo, dile: Señor, tú llevaste mi enfermedad en la cruz del Calvario. Por tu llaga yo soy sano. Y esta carne así quiera manifestar lo contrario. Hay sanidad para mi vida, porque tu palabra da sanidad a mi vida. Hay sanidad para mi vida, porque tu palabra es sanidad para mi vida. Porque mi vida la someto y la controlo al poder creativo de la palabra de Dios. Jesucristo mi Señor. Jesucristo mi Salvador. Tú lo controlas todo por el poder de tu palabra. Y el poder de tu palabra es Jesucristo. Jesucristo es el verbo, la palabra de Dios, y esa palabra está en mi vida, y esa palabra está en mi boca. Por eso, Padre, rechazo todo antagonismo del diablo. Todo espíritu contrario al poder de tu palabra es sujetado ahora mismo en el nombre de Jesús. Saco de mi vida toda incredulidad. Saco de mi vida toda confusión que el diablo ha querido meterme. Todo temor de las tinieblas se va y permito que la paz de Dios, que es Jesucristo, venga y controle mi vida. Oh Señor, te entrego hoy el control de mi vida. Quiero renovarme, atenderé a tu palabra. Quiero transformarme, atenderé a tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Querido amigo, querido hermano, no permitas que el mundo y sus deseos te deslumbren. Permite que Dios y su palabra te llenen. No te conformes a este mundo, no pienses que están sucediendo tantas cosas, Cristo viene y la iglesia llena de temor. No, la iglesia debe estar llena de alegría, porque llega el momento en que nuestro Señor y Salvador nos viene a recoger. Pero dice la Biblia que Él no ha venido porque aún hay muchas personas que salvar. Puede ser un familiar tuyo, puede ser un amigo tuyo, puede ser un vecino tuyo. Dale testimonio. En medio de las circunstancias y del mundo con enfermedades y problemas, en ti hay sanidad, en ti hay libertad. En ti hay poder, porque tú eres lleno del Espíritu Santo. Gracias por tu tiempo. Espero que este programa sea de bendición a tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.